¿Te has preguntado alguna vez qué hago yo en este mundo? ¿O a qué he venido? Quizás las preguntas en este momento suenan demasiado espirituales para ti, porque todavía no tomas suficiente kombucha y a ti te gusta la money. Pero tal vez te has preguntado ¿a qué podría dedicarme para ganarme la vida y a la vez ser feliz? O tal vez te has preguntado ¿por qué no me gusta lo que hago? ¿Acaso no existirá algún trabajo en el que yo pueda disfrutar haciéndolo? Si preguntas de este estilo pasan por tu mente frecuentemente y de forma recurrente, probablemente es que no tienes claro tu propósito. Es más, quizás no sepas ni lo que es el propósito. Pero para lo segundo, tengo un vídeo en el que lo explico. Explico el concepto de propósito a la perfección. Y si ya conoces el concepto, lo vas a saber en breve porque vas a ver el otro vídeo y te preguntas cuál es el tuyo o cómo encontrarlo. De nuevo, aquí estoy yo para ayudarte. He pasado más de 15 años haciéndome esa pregunta y hoy te cuento cómo llegué a encontrar mi propósito. Y antes de nada, por favor, suscríbete, dale al like, activa la campanita y todo ese rollo. Ahora sí, vamos a ello. Buscar tu propósito no trata de buscar la felicidad, sino de encontrar lo que hacemos bien, lo que nos apasiona, lo que nos motiva, lo que nos hace levantarnos por la mañana y decir voy a por ello, con ganas. Normalmente, quienes buscan la felicidad tienen un mayor riesgo de obsesionarse con ella y ser infelices. La presión por ser feliz y ese escrutinio constante de las emociones suele generar el efecto opuesto, porque es estresante vivir pensando en lograr algo tan poco alcanzable como la felicidad permanente. La felicidad es un estado muy subjetivo. Cada uno lo percibe a su manera y se da en momentos y no es un estado permanente. Para nada. Es parte de un camino, pero no un lugar en el que te puedas quedar echando raíces. Son los actos y los hechos que te den satisfacción, sensación de plenitud, los que te acercarán más a ese estado que tanto anhelas. Y para llegar a saber qué acciones nos dan satisfacción, es imprescindible conocernos, saber lo que nos gusta, saber lo que nos motiva, saber lo que nos mueve, saber lo que nos hace vibrar, lo que ilumina nuestros ojos, con lo cual es imprescindible el autoconocimiento. Esa mirada adentro que a veces da tanto miedo. Hay personas a las que les viene dado y la vida les pone su pasión en el camino y solo tienen que abrazarla. Pero a la mayoría no nos pasa eso y no sabemos identificarlo porque nuestro ego no nos permite ver quién realmente somos. Pretendemos ser la versión de papá, del hermano o de alguien a quien admiramos o alguien en quien intentamos reflejarnos. Así que debemos hacer un sobreesfuerzo y mirar hacia adentro para ver nuestro propio yo. Y eso es una cosa que, como te he dicho antes, suele doler o suele asustar bastante. No siempre es fácil ni agradable encontrar momentos de introspección, pero a no ser que seas uno de esos afortunados a los que les sale de forma innata, vas a tener que buscarlo para encontrarlo. Pero no te asustes, es lo normal. Míralo por el lado bueno. De hecho, el simple hecho de estar cuestionándote cuál es tu propósito ya te sitúa en una posición muy privilegiada respecto al resto de personas que no se lo plantean y van a vivir con el piloto automático puesto deseando a que llegue el día de fiesta para evadirse y van con la cara de vinagre 24/7. Encontrar tu propósito de vida puede ser un proceso un poco complejo. De hecho, mucha gente suele estresarse porque no encuentra aquello que le apasiona. Vas a tener que realizar mucha autorreflexión para conocerte mejor a ti mismo y descubrir hacia dónde están tus inclinaciones. Pero, sobre todo, vas a tener que ser muy, pero que muy sincero contigo. Te aviso, no hay ningún método concreto que te garantice que lo vas a descubrir en una tarde, ni en un mes, ni en 5 años. Va a depender de ti, de lo sincero y humilde que estés dispuesto a ser contigo mismo y de las barreras mentales y sociales que estés dispuesto a romper si se diera el caso y fuera necesario. El vídeo se ha alargado un poco más de lo que quería, por eso estará dividido en 2 partes. Bueno, tal y como te dije, hay la primera parte que es teórica, del concepto de propósito y la historia del propósito, y en este hay herramientas y luego hay otro vídeo de herramientas para encontrar tu propósito. Y entre el primero y estos 2 suman 3, pues 3 vídeos tiene la saga, no hay más. Voy a ponerte como ejemplo mi propia experiencia, porque yo también he pasado por aquí, lo cual va a implicar que me muestre un poco más en paños menores emocionales ya en el segundo vídeo. Bueno, en el primero también hablé un poco de ello, pero aquí va a ser, digamos, algo más profundo. Vamos a entrar hasta la cocina. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De predicar con el ejemplo.
Yo creo que puede aportarte mucho más valor el conocer la teoría y a la vez cómo una cabeza concreta, en este caso la mía, gestionó todas esas preguntas que no darte un tocho teórico y ya, dejarlo ahí para que te lo comas tú o lo cuestiones tú. Yo te voy a decir cómo lo hice, tú si tienes alguna otra forma de verlo, pues genial. Quizá lo puedes dejar en comentarios y decir cómo lo has planteado tú. Seguro que a otras personas le es de gran ayuda. Vamos a entrar en materia. Te voy a ir proponiendo una serie de preguntas y a raíz de lo que vayas respondiendo vas a obtener unas pistas bastante claras de hacia dónde puede estar tu camino. Vamos a comenzar con la primera. ¿Qué te apasionaba hacer cuando eras niño? Comienza con una mirada al pasado, cuando tu máscara no estaba construida todavía. A medida que crecemos, nos vamos distanciando de cosas que nos gustaban. Con el paso de los años vamos acumulando deberes y responsabilidades. Sin embargo, de niños todos teníamos ciertos dones, cosas en las que éramos buenos o nos reportaban enorme felicidad. Y no nos importaba pasarnos horas haciéndolas ni lo que pensaban los demás. Pero a medida que crecemos, especialmente durante la adolescencia y la edad adulta más temprana, vamos construyendo una especie de máscara, un personaje, que poco a poco deja de parecerse a aquel niño que hacía las cosas porque sí y pasa a ser más un personaje diseñado para encajar en este show de la sociedad y también para no llamar demasiado la atención. Por eso, cuando un niño crece, es común que tenga un gran cambio de carácter. Es parte de su máscara. Por ejemplo, en mi caso siempre he sentido inclinación por todo aquello relacionado con la gastronomía, lo artístico, los deportes, las culturas del mundo, ciertos tipos de humor o las emociones y la mente. Además, disfruto mucho de pasar tiempo solo. Déjame que te hable un poco más de cada cosa que dicho así quizás te cuesta un poco de encajarlo en un niño. La gastronomía, sí. Desde niño ya les montaba unos buenos líos a mis padres en la cocina y todavía disfruto de cocinar de vez en cuando. Claro, de vez en cuando. Aunque con lo que disfruto especialmente es comiendo. Y conociendo técnicas que se emplean para cada plato, soy curioso para eso. Ya desde pequeño le preguntaba a mi abuela cómo hacía el bizcocho o intentaba hacer cosas que veía en los restaurantes. Le preguntaba a mi otra abuela por qué esos macarrones con tomate eran distintos de los de mi otra abuela y a qué se debía eso. Y con el tiempo ya que si bajas temperaturas, que si ahumados, vapores, maridados, etc. Eso me chifla. Y quizás tengo conocimientos por encima de la media en temas de gastronomía. Me encanta aprender y la parte creativa. Como veis, ese interés por ese mundo no es el estándar de un niño. De hecho, valoré estudiar cocina, pero hay que ser sincero con uno mismo y me di cuenta que me gusta, pero no podría pasarme el día en una cocina ni cocinando. No me gusta tanto. Artes varias, especialmente la música, la fotografía, el cine o la moda. De pequeño me subí a la cama de mis padres a modo escenario y me creía un rockstar. Yo soñaba con ser cantante. Con el paso de los años me di cuenta que no me gustaba tanto el cantar, sino el componer. Concretamente letras, que al final es escribir. Para la música soy un negado. No sé si es cosa de la dislexia, pero de los tempos y el lenguaje musical resulta para mí como leer en arameo. A pesar de haber estudiado música algunos años, me cuesta mucho, igual que leer la hora en relojes de aguja. La moda me gusta y me llama la atención, la belleza, lo estético, me atrae mucho. De niño me encantaba disfrazarme, me encantaba la idea de jugar con patrones de corte y colores, y por eso destrocé decenas de prendas, pero no le dedicaría todo el día ni de coña. La fotografía la incorporé como afición tardía, me gusta, como hobby, para cuando viajo, pero no más. Otra cosa que me ha gustado siempre es el conocer, viajar, las culturas, aprender, el funcionamiento de la mente humana y nuestros comportamientos. Muchas cosas parecen, pero en definitiva soy un yonki del conocimiento, especialmente de lo relacionado con las personas. Y por culpa de eso, desde muy pequeño me quedaba embobado mirando mapas. Sí, mapas. Me sentaba en el inodoro mirando mapas hasta que se me dormían las piernas, imaginándome la vida, el clima, las caras y las costumbres de esos lugares. Cuando fui creciendo y pude viajar, viajé y viajo todo lo que puedo. Eso ha derivado en interés por las diferentes culturas, religiones, líneas de pensamiento que han inspirado esas culturas, intereses políticos, empresariales o geopolíticos que han provocado cambios, etc. ¿Para dedicarme a ello? Pues podría crear contenido de ese tipo perfectamente. Estar solo. Sí, necesito estar solo gran parte del tiempo. Crecí solo, soy hijo único y mis padres trabajaban todo el día. Y eso ha condicionado mi carácter. Por decirlo de alguna manera, me acostumbré a la soledad y estoy muy a gusto en ella. Enatipo 5 al poder. Necesito muchos momentos de introspección y autoevaluación.
Y hay ciertos estados de paz que solo logro alcanzarlos en soledad. Cuando algo así forma parte de ti, hay que tenerlo en cuenta a la hora de organizar nuestro tiempo o vida, ya que no tiene sentido que necesites esos momentos y enfoques tu vida a una exposición constante a terceros, o que compartas largos ratos de tiempo con personas que no sabrán respetar tus momentos de soledad, porque, a pesar de haber comprendido que estar acompañado me hace bien, sé que siempre voy a necesitar esa soledad, aparte que me gusta. Por el contrario, si tú eres una persona que necesita el contacto con otras personas, no tendrá sentido que enfoques tu vida a una actividad que requiera estar solo la mayor parte del tiempo, aunque sí que te aconsejo que trabajes el aprender a estar solo. Eso te dará una independencia brutal y el darte cuenta de que no dependes de nadie aumentará muchísimo tu autoestima. Del mismo modo que yo he tenido que trabajar lo mío en la dirección opuesta, es decir, en mejorar mis habilidades sociales. Humor o ciertos tipos de humor. Suelen decir de mí que soy serio, hasta que me conocen y descubren que tras mi expresión seria hay una especie de bufón. Me encanta el humor, pero no todo. De hecho, muchas películas de humor enfocadas al gran público no me hacen gracia. Crecí viendo a Monty Python, los hermanos Marx, a Peter Sellers y escuchando cassettes de Eugenio, lo que seguramente hace que en ciertos momentos vea la vida como algo poco serio. Y algo más de mayor, me gustaba ver la NBA. Pues el básquet siempre ha sido mi deporte, pero llegó un momento en el que no sabría decirte si la veía por el deporte o porque la retransmitía Andrés Montes en su prime. Un tipo pesimista pero con un gran sentido del humor, y que regalaba pinceladas culturales durante sus retransmisiones, y que encajaba a la perfección con su pareja profesional, por aquel entonces un joven serio y súper informado Anthony Daimiel, al que a veces acorralaba y daba lugar a conversaciones que para mí eran muy graciosas. Buenas chirimoyas, creo, también por allí, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. No sé. Sí. ¿Podría enfocar mi vida al humor? Pues no me hubiera importado, pero si es que tengo alguna gracia, no creo que sea la que hace sonreír a la mayoría. Tengo un humor quizás inglés, por decir algo, un tanto oscuro, que hoy en día y al ritmo que van las cosas es posible que en pocos años entre en disputa con el Código Penal. También hay ciertos cómicos de cámara oculta con los que me identifico y no me importaría imitarlos. Y digo ciertos porque hay mucha morralla. El deporte. Desde pequeño he practicado deporte. Ya de adulto lo fui dejando, pero me di cuenta que es algo que tiene que estar en mi vida sí o sí. No es algo negociable. Yo vivo mucho en mi mente, demasiado. Y el deporte me permite conectar con mi cuerpo. Para estar bien mentalmente lo necesito. Me gusta vivir en un régimen de cierta disciplina y el deporte me lo da. Y para vivir sin dolor, ya que tengo algunos problemillas, pues lo necesito. ¿Lo podría hacer todo el día? Pues probablemente. ¿Y podría dedicarme a ello? Como deportista de élite, obviamente ya no. Pero como entrenador, y más si es enfocado al fitness o a la psicología deportiva o algo que englobe preparación física y mental, pues esto nos lleva a otro mundo que me hace emplear horas: el desarrollo personal y el autoconocimiento. Como si de un camello que te regala la primera dosis y te atrapa se tratara, hubo una persona que puso en mis manos varios libros que hablaban de desarrollo personal, gestión de emociones, de nuestra relación con el dinero, etc. Temas que para mí eran muy desconocidos, pero me llamaban mucho la atención, pues me parecía que el que tenía esos conocimientos tan obvios pero a la vez tan olvidados para la educación tradicional, tenía herramientas para hackear la vida y pasarse el juego. Esa persona por aquel entonces era un chaval poco mayor que yo y venía a suplir a un profesor durante un semestre en la asignatura de economía. Hoy es coach, formador y escritor y se llama Manu Ramírez. Gracias, Manu, un saludo desde aquí, si me ves algún día. Ahora, teniendo esto de tu etapa más pura, otra pregunta que te podrías plantear es: ¿qué es lo que quisiste hacer pero nunca te atreviste? Aquí la idea es que mires atrás y te pongas la capa de superhéroe. Ya sé que a toro pasado todos somos muy buenos, pero te puede dar una pista lo que quieres y nunca es tarde. En mi caso lo tengo clarísimo: montar un negocio. ¿Qué coño? Muchos. He tenido 1000 ideas, 1000 proyectos, y no hablo de proyectos empresariales, sino también artísticos, musicales, etc. Pero todos se cayeron antes de comenzar a caminar. Parálisis por análisis, por un lado, y mi inseguridad que me hacía plantearlo junto a otras personas siempre, y esos acababan dejándolo o bajándose del barco, y con ello el proyecto moría. Por lo que me faltó la valentía de ponerlo a caminar solo.
cuando la mayoría de casos era mi proyecto y realmente solo dependía de mí. Así que no cometas el mismo error que yo cometí y hazlo tú, a tu manera, que será mejor que si se queda sin hacer. Otra pregunta que te podrías plantear es: ¿qué cosas se me da bien hacer de forma natural? Todos tenemos algo que nos sale solo. Unos tienen una habilidad innata al volante porque leen la carretera como hay que leerla de forma casi natural, y a otros en cambio les cuesta 20 cursos de conducción y ni así llegan al nivel. Otros son manitas, otros saben escuchar. Yo, por ejemplo, soy un negado para las cosas de casa, en plan bricolaje. Yo no sé cambiar en una bombilla prácticamente. Seguro que tú has visto a alguien que con menos dedicación es mejor que tú. Y tú eres mejor que alguien que se pasa el día o lo intentas repetidamente y tú con nada dices, pero ¿cómo no te sale esto? Pero si es facilísimo. Pues ya sea en algún deporte, en los videojuegos, en la forma de expresarte, en lo que sea, la idea es que encuentres eso. Que encuentres eso con lo que te sientes cómodo, con lo que estás a gusto, que lo que te hace sentir que has nacido para ello. Todos tenemos habilidades diferentes, cosas que se nos dan mejor. Se trata de encontrarlo. Eso que te viene con facilidad sin importar cuán intrascendente pueda parecer en un primer momento. Fíjate en ello. Tómalo y si puedes convertirlo en algo de valor, es cuestión de tiempo. Hasta lo más raro tiene su público. Pero sobre todo, intenta que aquello que te guste, tú también le gustes. Hay que ser un poco autocrítico. Nunca está de más la autocrítica. Un poquitito. No sé si entiende por dónde voy. Me refiero a esas personas que, por ejemplo, te dicen, no, yo voy a ser artista. Vale, artista. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu arte? No, yo pinto. Vale. Y sin ser entendido en arte. Eso es una mierda. Eso lo hace un niño de 3 años, tío. Porque te fumes 3 porros y te pongas ahí a pegar garabatos todo enchufado, comprenderás que eso no es arte. O pues voy a pintar porque he estudiado Bellas Artes 4 años y tengo un don. Dios se canaliza a través de mi cuerpo y suelta pinceladas aquí al libre albedrío y vamos, hago unas obras de arte bestiales. Y luego ves la obra y sin ser experto en arte dices, pero hijo mío, quedas tomado. Mira, yo por ejemplo, con la música, tuve que decir no pasa nada. Me gusta, pero no puedo dedicarme a ello profesionalmente. Me fallan cosas, no tengo que estar allí. Pues nada, pues eso, hay que ser crítico. ¿Veis por dónde voy, no? Más o menos. Eso en todas las profesiones existe. En la música existe, en la cocina existe. El típico tío que hace bien 4 cosas en su casa, hace 2 cursos de cocina y se monta un restaurante. No, yo hago cocina de autor, creativa. Perdona. Los platos que estás poniendo no son creativos, son copias de otros restaurantes, no mientas. Y la ejecución deja mucho que desear. Por favor, que hay gente que te está pagando por eso, que te estás vendiendo. Estás vendiéndote como comida de autor. Estás vendiendo que haces elaboraciones por encima de lo común. Un poquito de autocrítica, tío. No hay que tener la cara tan dura. Todos tenemos áreas que de forma natural las potenciamos más que otros. En mi caso, por ejemplo, aprender, observar, descubrir. Aunque parezcan respuestas de tonto, disfruto absorbiendo conocimiento. Tengo una especie de síndrome de Diógenes intelectual. Acumulo datos que a mí me parecen que algún día pueden resultar útiles, y la verdad es que muchas veces no es así. Pero bueno, son datos como los del bonus, que ya aprovecho y te lo doy. ¿Sabías que las hormigas no duermen? Pues no duermen. No tienen ciclos de sueño como los humanos. Lo que tienen son ciertos periodos de inactividad que son cuando descansan. Pero lo que es dormir, no duermen. Seguimos. También me gusta ir a mirar un poco más allá de donde mira la mayoría y cuestionármelo todo. A veces por curiosidad, otras tantas reconozco que por inseguridad. Y plantearme cómo lo veo yo, pero también cómo lo pueden estar viendo los demás. Y suelo ver detalles que en el futuro acaban marcando la diferencia, pero como decía, me falta el punch de la acción. Después, me gusta transmitirlo o comunicarlo, pero para ello necesito estar muy seguro de lo que digo. No me gusta hablar cosas sobre las que no tenga un mínimo de información. Por eso muchas veces estoy callado, y es por eso que no estoy cómodo hablando por hablar, y suelen crisparme las personas que sí lo hacen. Crear.
Tengo un perfil altamente creativo, soy bastante sensible, lo cual me permite captar matices que luego puedo plasmar, y todo lo que sea crear me estimula, ya sea un plato, un decorado, un texto, una imagen, un logo, lo que sea. Que el resultado sea bueno o no es otra cosa, pero yo lo disfruto muchísimo. Estar solo. Saber estar solo es una de las habilidades más poderosas que tengo. Solomon podría ser un superhéroe en 2024. Puede parecerte una chorrada, pero la mayoría de personas no saben estar solas, y eso es un gran limitante. Da pie a que esas personas se conformen con relaciones o amistades que son perjudiciales por el simple miedo de verse solos. Otra pregunta que te podrías hacer es ¿qué me emociona? ¿O qué te emociona? Lo que hagas te tiene que hacer vibrar. Tiene que ser algo que no necesites buscar la motivación, tiene que estar allí, sin llamarla. Porque los días en los que no te apetezca ya vendrán solos. A mí, personalmente, me emociona crear. Desde una carta a un holding de 10 empresas. Que no lo tengo, pero en mi cabeza sí, ya está ahí. También ver que aporto valor a alguien por lo que sé y le soluciono un problema. Lo hago disfrutar a alguien, ya sea cuando cocino o cuento una vivencia. Todas ellas son experiencias muy gratificantes, especialmente cuando sientes que eres útil a alguien en lo que sea. Otra cosa que me pone los pelos de punta en ocasiones o puede potenciar mis estados de ánimos, ya sea por el lado que sea, es la música. Me puede alegrar o me puede poner los vellos de punta, me puede hacer llorar de emoción o me puede convertir una situación estresante en insoportable. Vamos, que casi que se apoderan de mí. Recapitulemos lo que tenemos. ¿Qué te apasionaba hacer cuando eras niño? ¿Qué es lo que quisiste hacer pero nunca te atreviste? Cosas que se me dan bien hacer de forma natural. ¿Qué me emociona? Comienza a darle al coco con estas 4. Y recuerda, piensa, cuestiona y actúa. Hasta la próxima.